Dios les bendiga. Este es el tercer mensaje sobre la serie de Primera de Juan y se titula La necesidad del perdón. En el mundo en el que vivimos, escuchar la palabra pecado es algo anticuado. Muchas veces despierta sentimientos de rechazo, ya que parece un término religioso y que no tiene nada que ver con la vida en la sociedad actual. Mucha gente piensa que no hace nada malo. Se conforman con ser buenas personas según los estándares de nuestra sociedad. Otros se han dedicado a justificar las actitudes pecaminosas y hacerlas aceptables con la excusa de que cada persona es libre de hacer lo que le haga feliz siempre y cuando no dañe a nadie. De ahí nacen ideologías que tratan de justificar pecados como la homosexualidad, el aborto, la unión libre, etc. En definitiva, nadie quiere que se le diga que es pecador. Sin embargo, la Biblia nos presenta un panorama muy distinto del ser humano. La Biblia menciona que el pecado es un asunto que daña a todos. Por tanto, todos estamos separados de Dios y por la misma razón, todos necesitamos el perdón de Dios. En el pasaje que vamos a meditar hoy, Juan nos da más luz sobre lo que es la realidad del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 2 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Veamos en primer lugar que todos somos pecadores. El versículo que ya hemos leído de 1 Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra pecado en el idioma original del griego se refiere a fallar el blanco, refiriéndose a aquel que dispara una flecha pero no da en el blanco. En la vida cristiana, pecado es fallar en lo que Dios quiere de nosotros, en los objetivos que Dios ha puesto para nuestra vida. Cualquier cosa que hacemos que no da en el blanco de lo que es la voluntad de Dios se convierte en pecado. Es muy probable que en la comunidad a la cual Juan escribe su epístola había hermanos que pensaban que habían podido llegar a la perfección de la vida cristiana. Por lo tanto, no necesitaban nada más ni de arrepentimiento o confesión para poder obtener el perdón de Dios. Pero Juan escribe diciendo que esto no puede ser verdad. De una u otra manera, todos en algún momento nos enfrentamos con la realidad que hemos fallado a Dios en alguna circunstancia, en pensamientos, palabras, acciones u omisiones. Más adelante en el versículo 10, Juan nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y la palabra de Dios no habita en nosotros. Esto debido a que la Biblia en toda ocasión nos advierte de que no existe un ser humano perfecto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En nuestra vida misma sabemos que de una u otra manera cometemos pecados. Sin embargo,
Hay pecados que son evidentes, pero también hay pecados que tal vez ni nosotros mismos los reconocemos. Es como cuando tenemos una enfermedad. Hay enfermedades que muestran síntomas externos y que es fácil identificar de que estamos enfermos. Pero también hay enfermedades que no muestran síntomas, que solo por medio de un examen de sangre o de algún otro tipo podemos darnos cuenta de que está allí la enfermedad. Por eso es muy importante siempre examinar nuestro corazón para saber identificar aquellos pecados que no son evidentes, pero que pueden estar afectando nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, como resentimientos, falta de perdón, lujuria, etc. En alguna ocasión le llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron a Jesús que la ley decía que el pago de este pecado era morir apedreada. Entonces le preguntaron qué es lo que él pensaba al respecto. Pero la respuesta de Jesús les mostró que, aunque el pecado de esa mujer era evidente, todos tenían otro tipo de pecado en su corazón. Dice Juan, capítulo 8, versículo 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La reacción ante las palabras de Jesús fue que ninguno arrojó una sola piedra, sino que todos se retiraron avergonzados, dando evidencia silenciosa de sus propios pecados. Veamos que Jesús es la única solución al pecado. Una vez que hemos reconocido la universalidad del pecado, tenemos que ponernos a pensar, entonces, ¿cuál es la solución? La Biblia nos enseña que el pecado crea una barrera entre Dios y los seres humanos. El pecado hace imposible nuestra relación con Dios, ya que Dios es un ser completamente puro, santo, y por lo tanto, nada impuro puede entrar en comunión con Él en su presencia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que Dios nos creó por amor y Él quiere que nosotros podamos tener una relación santa con Él. Por tanto, Él tomó la iniciativa para restaurar las relaciones de Dios con la humanidad pecadora. Y fue Dios mismo quien decidió hacerse hombre en Jesucristo y murió en la cruz pagando el castigo de nuestros pecados y restaurando así nuestra relación con Dios. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el Antiguo Testamento, la ley pedía que se ofrecieran sacrificios especialmente de corderos sin defecto para pagar el precio de los pecados. Pero estos sacrificios eran solamente un símbolo de aquello que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista dijo de Jesús en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esta razón decimos que Jesús es la única solución para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Dios requiere una respuesta del ser humano, y esta es la fe en lo que Jesús es y en lo que Él hizo en favor de nosotros, así como la confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa reconocer ante Dios que hemos fallado y que necesitamos su perdón. Existen ocasiones en las que debemos confesar también a otras personas nuestros pecados cuando los hemos ofendido y necesitamos su perdón. Esta confesión y arrepentimiento no es algo que lo hacemos una sola vez en la vida y después de ser cristianos ya no lo necesitamos, sino más bien es algo que tendremos que seguir haciendo cada día de nuestra vida, porque siempre vamos a seguir cometiendo pecados. Por lo que Dios desea de nosotros es que busquemos su camino cada día en santidad.
En tercer lugar, veamos cómo caminar en santidad. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan escribe a sus destinatarios usando el término hijitos míos, ya que como padre espiritual ama a sus hijos, a sus hermanos en la fe. Pero les hace la advertencia: les escribo estas cosas para que no pequen. Si bien es cierto que una vez que somos cristianos aún vamos a seguir fallando a Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa que está en un proceso de cambio, sin embargo, el ideal de Dios es que no pequemos y busquemos cada día la santidad. Ese es el objetivo, la meta cristiana. Esta es una obra que será completada solamente cuando lleguemos a la presencia de Dios o cuando Jesús regrese. Mientras tanto, sigue siendo un proceso en el cual no podemos quedarnos estancados, sino buscar cada día ser guiados por el Espíritu de Dios para ir dejando el pecado atrás. Esto es lo que llamamos santificación. En la misma historia de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, luego de que nadie se atrevió a lanzar la piedra, Jesús le dice a la mujer las siguientes palabras. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. También el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es importante recordar también que este proceso se realiza solamente por medio del Espíritu de Dios. Es Él quien produce en nosotros el fruto de parecernos cada día más a Jesús. Filipenses 1:6 nos dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para esto dediquemos gran parte de nuestro tiempo para cultivar los hábitos espirituales como la oración, la lectura de la Biblia y la comunión unos con otros en la iglesia para adorar a nuestro Dios. En conclusión, el pecado es una realidad en la vida del ser humano que nadie puede evitar. Debemos estar conscientes de eso, ya que si decimos que no tenemos pecado, el apóstol Juan nos recuerda que nos engañamos a nosotros mismos y peor aún, hacemos a Dios mentiroso. Pero también debemos de estar conscientes de que tenemos un abogado e intercesor por nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor, ya que Él pagó por nuestros pecados el precio merecido en la cruz. Él nos sigue perdonando cada día y por medio de su Espíritu nos capacita para vivir en santidad y crecer cada día más en semejanza a Jesucristo. Practiquemos el arrepentimiento sincero, confiando en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y caminemos así en santidad con Él. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.